Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, dar like y compartir. Damos la bienvenida al señor Raúl García Moreno. Adelante. Muchas gracias, Caro. A nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje, les damos la bienvenida a este recorrido que vamos a hacer por el Alto Egipto. Al hablar del Alto y el Bajo Egipto se refiere al trayecto del Nilo. El Alto Egipto es la parte más al sur de Egipto, que es donde se supone de donde viene bajando el río Nilo para finalmente desembocar en el mar Mediterráneo. Y es en el Alto Egipto donde se manifestó el arte egipcio en su mayor magnitud, en sus grandes obras de arte, las obras maestras de la arquitectura y de la escultura egipcia, incluso de la pintura, que mucha se ha deteriorado, pero algo se ha conservado en algunas de las tumbas de los faraones. En el Bajo Egipto tenemos las obras más famosas, que son las pirámides, bueno, pues esas son desde la antigüedad como el símbolo de Egipto. Hasta la fecha siguen siendo un símbolo de la nación egipcia y de la civilización del antiguo Egipto, que fue una de las civilizaciones más sorprendentes, más adelantadas que ha tenido la historia humana. Por ejemplo, los egipcios lograron avances sorprendentes en lo que era la medicina, la astronomía, junto con los babilonios. Los babilonios también fueron muy avanzados en astronomía. Indiscutiblemente, los egipcios tuvieron que dominar las matemáticas, aunque no hay textos o suficientes textos que nos hablen del conocimiento matemático de los egipcios, de los antiguos egipcios. Sin embargo, quedan como testimonio muchas de sus obras, como, bueno, las pirámides y los obeliscos, que están trazados con un nivel de perfección geométrica que son inimitables. El Alto Egipto, cuando Egipto se unió, el Bajo y el Alto Egipto, bajo el rey Menes, la capital pasó de ser de Memphis a Tebas. Tebas es el lado occidental del río Nilo, y el lado oriental es donde está Luxor y Karnak y otros templos a lo largo del trayecto del río. Pero Tebas era la ciudad de los muertos. Allí están la mayor parte de las tumbas de los reyes, en el Valle de los Reyes, y algunos de los templos funerarios pues, más notables de todo el Egipto antiguo, concretamente el templo funerario de la reina Hatshepsut, que fue una de las grandes reinas de Egipto. Vamos a iniciar nuestro recorrido cruzando el Nilo. Se supone que ya llegamos a Luxor. Vamos a hospedarnos en el hotel Winter Palace. No sé si todavía se sigue llamando así, pero era el hotel donde se hospedaba Agatha Christie. Es un hotel que tiene una fachada no neoclásica, pero tipo inglés de fines del siglo antepasado. Y yo lo platicaba en un blog reciente que envié,
cuando llegamos al Winter Palace, ya llegamos de noche y nos encontramos con un grupo de sudamericanos, básicamente argentinos y brasileños, haciendo un escándalo tremendo. Habían casi tomado el bar del lobby y después de registrarnos, cuando oyeron que hablábamos español, nos invitaron a sentarnos con ellos, a unirnos a su parranda. Veníamos tan cansados que decidimos unirnosles. Veníamos cansados por la espera en el aeropuerto del Cairo, por el calor tremendo que hacía. Estoy hablando de pleno verano, ha de haber sido el mes de julio, no es recomendable visitar Egipto en julio y agosto. Es más, desde mayo yo sugiero que se trate de evitar, a menos que se sea inmune al calor. Quien haya nacido en los desiertos del norte de la República, digamos allá en Navojoa o Hermosillo, pues está en alguna forma vacunado contra esos calores extremos, pero alguien como la gente del Distrito Federal, que tenemos un clima templado, muy agradable todo el año, aunque a veces nos quejemos del clima, llegar al Alto Egipto en verano es de verdad suicida. Decía que a mí me tocó ver una mujer, una señora, en aquel grupo de aquella ocasión, me tocó ver una señora que se le veía, estaba totalmente roja, roja casi amoratada del calor que traía. Estaba jadeando y le vi en la frente las venas totalmente hinchadas. Yo dije, a ver si no le revienta la cara. Y además de que nos salpique a todos, pues sería una tragedia, ¿no? Esta mujer agradeció cuando le sugerí que al día siguiente saldríamos mucho más temprano. De hecho, después de aquella parranda con los argentinos y los brasileños en el New Winter, bueno, en el Old Winter Palace, pues nos desvelamos, no sé hasta qué horas. Era el cansancio y el grupo tan simpático que se armó. Todo el mundo contribuyó a contar chistes de argentinos. Siempre los chistes de argentinos hablan de los malos o los tontos como los brasileños y viceversa. Igual que nosotros de los gallegos. Total, nos desvelamos y a la mañana siguiente, debiendo levantarnos a las 7 de la mañana para salir supuestamente a las 7:30, acabamos saliendo como cerca de las 9 de la mañana. A esa hora ya el calor empezó a calar y cuando cruzamos el Nilo era tremendo. Apenas cruzamos el Nilo en una faluca como esta, más vieja, más desvencijada, más descolorida, más pintoresca, debo decir, y cruzamos el Nilo y lo primero que visitamos fueron los colosos de Memnón, que es de lo primero que se encuentra uno, que es lo que queda del templo funeral de Amenofis III o Amenhotep III. Amenhotep también se le llama Amenofis. Fue antes que Amenhotep IV, que fue el famoso Akenatón, que fue el hereje que cambió la religión en Egipto. Bueno, cruzando el Nilo, llegamos a los colosos de Memnón y bueno, hay que bajarse y hay que verlos de cerca. Es un monumento
extraordinario. Estos gigantes de piedra son, ¿qué les puedo decir? Muy impresionantes. Conmueven ver estos tremendos faraones, que de hecho es la estatua del faraón Amenhotep III, pero totalmente deteriorado. A diferencia de las demás estatuas de los faraones, de Ramsés o de otros, de Tutmosis, muchas estatuas que hay de faraones, estas son las que están en el peor estado, como si hubieran sido bombardeadas, y en realidad nunca han sido tocadas, pero las crecidas del Nilo, por insistencia del faraón de construir su templo funerario muy cerca del Nilo, le tocan las inundaciones, y a veces todo esto se anega y llega a ver hasta 8 metros, sube el nivel del agua y cubre más o menos hasta esta altura, y esto ha deteriorado las bases y se ha ido desequilibrando el balance de las estatuas, y se han ido rompiendo, se han ido quebrando, y eso es lo que queda actualmente. Antiguamente, estoy hablando en la época de los romanos, estos templos producían un sonido y se decía que cantaban, y era un canto que unos interpretaban como que traían buenos presagios, y otros lo interpretaban como que traía malos augurios. El canto de las estatuas se debió básicamente al fluido del vapor del agua que se acumula en el interior, entre las piedras, y cuando empezaba a calentar el día, salía el vapor produciendo un sonido muy especial. Yo nunca lo oí. Esto fue corregido por Septimio Severo. Estamos hablando en el siglo III de nuestra era. Septimio Severo mandó corregir, no a tapar los huecos por donde fluía, sino simplemente a corregir antes de que se colapsaran, porque amenazaban con caerse. Y con esta corrección que hizo, con esta compostura, dejaron de cantar. Y para muchos egipcios nativos, esto fue otro mal augurio, porque habían dejado de cantar los colosos de Memnón. Y bueno, para otros se acababan los malos augurios. En fin, son leyendas, pero esto del canto de los colosos de Memnón, estamos hablando de hace casi 2000 años, que producían este sonido especial. Ignoro cómo ha de haber sido el sonido, pero algunas crónicas mencionan de que era muy imponente. Esto es lo que queda del templo funerario más grande que se construyó en el antiguo Egipto. Se dice que fue más grande que Karnak, el templo funerario de Amenhotep III. Esto es lo que queda de ese templo, y hay que verlo porque son como los guardianes de Tebas, los guardianes del Valle de los Muertos, porque este es el lado de la muerte. La otra orilla del Nilo es el lado de la vida, donde están los templos de Luxor y Karnak, que son templos no funerarios.
En este lado, casi todos los templos son templos funerarios. Bueno, dejamos los colosos de Memnón. Les paso una imagen de el que era Amenhotep III. Y bueno, que ya que estamos pasando fotografías de los antiguos reyes egipcios, les paso esta imagen de la reina Hatshepsut. Aquí la vemos con su nemes, es este atuendo, como tocado, todo esto se llama el nemes. Ella se representaba con barba, una barba postiza, porque era la forma como ella manifestaba su poder de faraón. Y ella se hacía llamar el faraón. No era la faraona, era el faraón Hatshepsut. Debo decirles que cuando hacemos un recuento de los grandes monarcas de Egipto, Hatshepsut es una de las grandes monarcas. En un tiempo fue denostada, se le acusaba de haber usurpado el trono de Tutmosis II, que fue su protegido, ella sirvió como regente, pero era un niño, además era muy débil, y ella asumió el poder y sí se embistió como faraón y gobernó durante 20 años hasta que dejó el trono al sucesor legítimo, que era Tutmosis III, otro de los grandes faraones de la historia. Todos ellos, Amenhotep, Hatshepsut, Ramsés, déjenme acordarme, este es Tutmosis III, todos ellos pertenecieron a lo que se llama la 18ª dinastía, que más o menos gobernó alrededor de entre 1600 y 1500, 1400 y pico antes de Cristo. Y fue la época más gloriosa del antiguo Egipto. Fue cuando más edificios se construyeron, cuando más opulencia y riqueza hubo en Egipto, cuando el imperio o el reino de los faraones fue inmensamente rico con todo lo que se traían de las expediciones desde la Nubia y lo que explotaban, el grano que producían. El caso es que fue un reino muy próspero y la prosperidad, su cumbre fue la 18ª dinastía, que es a la que corresponde Ramsés. Y también a esa dinastía corresponde el faraón hereje. Aquí está el faraón hereje, que fue Amenofis IV o Akenatón. Él se cambió el nombre a Akenatón, es decir, su Dios único. Él abolió el culto a todos los dioses y él predicó un culto a un Dios único llamado Atón. Por eso es Akenatón. Atón era el Dios único identificado con el sol, pero no era una deidad puramente solar. Y aquí vemos otro retrato de este faraón, que además tuvo la característica de hacerse retratar
con todo el realismo del mundo. Su fealdad nunca trató de ocultarla. Véanlo, no es un rey guapo. Y vean su cuerpo, es ligeramente deforme, medio feminoide. Y aquí están los rayos de Atón, que es el dios solar, que era el símbolo de ese dios único. Y bueno, no sé si recuerden, si Akenatón no pasa la historia por su belleza, definitivamente no, por su intento de establecer una religión monoteísta, un intento muy avanzado para su época, un concepto que fue revolucionario y que causó revuelo en Egipto. Hubiera causado rebeliones, y hay quien dice que fue asesinado. No hay ninguna constancia de ello. Los egipcios eran sumamente respetuosos de sus reyes. El asesinato no era parte de su tradición, como después fue en el caso de los romanos, sobre todo durante el tercer siglo de nuestra era romano. Hubo 20 emperadores, de los cuales más de la mitad murieron asesinados. No, el asesinato no era una costumbre egipcia. Él es recordado exclusivamente o más que nada por su esposa, la monumental Nefertiti. Es emblemática la belleza de esta mujer. Actualmente se encuentra en el Museo de Berlín, en el Museo Nuevo de Berlín. Y ¿qué les puedo decir? Egipto la ha reclamado infinidad de veces. Han querido llevar el caso a juicios porque alegan en Egipto que esta fue robada. No hubo ninguna orden de permiso de que se la llevaran, sino parece ser que fue robada a la brava. Sin embargo, Alemania es contundente en esto. No la vamos a devolver. La han pedido prestada para el Museo Egipcio del Cairo y no, también se las niegan. Esta mujer no se presta. Es propiedad de Alemania y es parte del tesoro de Alemania, lo cual indigna profundamente a los egipcios, que han tratado de promover, fíjense, entre varios países, entre ellos la India, México, algunos países sudamericanos, Perú concretamente, han tratado de promover, Grecia, no sé si ya lo mencioné, un juicio para solicitar legalmente la devolución de todas las joyas arqueológicas que han sido extraídas de los museos del mundo. Mesopotamia incluso ha sido enlistada en este proyecto. No ha progresado, nunca se han puesto de acuerdo, pero no tarda en formarse un juicio, porque sobre todo Egipto no cede. Egipto definitivamente insiste en que les sea devuelta su belleza, su faraona Nefertiti, que no era una faraona, era una reina, era la esposa del faraón Akenatón. Es maravilloso ver
los rasgos de su cara, los pómulos hermosos que tiene, estos ojos grandes, estos labios sensuales, y al mismo tiempo, sobre este cuello de cisne que tiene esta mujer, una especie de altivez, una sonrisa benévola, pero siempre altiva, como que está mirando hacia abajo. Bueno, salimos de... Estos fueron algunos de los faraones que fueron muy importantes y que se consideran de los grandes faraones en la historia. En algunas listas se incluyen, por ejemplo, a Keops, el que construyó la pirámide más grande de Giza, y también hay quienes incluyen a Alejandro Magno como otro de sus grandes faraones. Normalmente en Egipto no consideran faraones a los que son de origen extranjero, es decir, a los faraones persas como Darío el Grande o como los Ptolomeos, cuya dinastía fue fundada por Ptolomeo, un general de Alejandro Magno. Este es el templo funerario de Medinet Habu. Es uno de los templos bien conservados, no es de los más grandes, pero es muy fino, es un templo en muy buen estado de conservación, y este fue el templo funerario del faraón, déjenme recordar, Ramsés III. Les repito, es el templo de Medinet Habu. Nunca voy a olvidar cuando se visitó ese templo, cuando lo visitamos. Después de aquella primera visita que hice a Egipto, recuerdo al día siguiente, empezamos más temprano, y sin embargo ya a las 9 de la mañana que andábamos ya por Medinet Habu, el sol era tal que la gente tenía que correr de sombra en sombra. Digamos, estas sombras que se forman entre los pilares con estas estatuas estípites, corrían de sombra en sombra, mientras el guía daba sus explicaciones a pleno sol, con un sombrero, dando sus explicaciones imperturbable, como si el clima fuera totalmente primaveral. Podemos ver que todos los frisos, los dinteles de los templos, las paredes de los templos están tapizadas de inscripciones. Algunas son en relieve, otras son en pintura, y son jeroglifos que hablan de las historias de los reyes. Hablan de sus descendientes, de sus familias y de sus hechos heroicos. Debo decirles que la historia de Egipto, aunque suene casi peyorativo, es un poco monótona. Casi no sucedió nada en esos 3000 años de historia. Nadie se quería meter con este país encerrado entre el desierto y las selvas de África. El único acceso más o menos viable y civilizado era el delta del Nilo, que estaba muy protegido, y para poder entrar a los
grandes lugares donde había las riquezas, había que meterse al desierto, a los lugares del calor extremo, y más o menos eso ayudó a que Egipto estuviese defendido y mantuviese su civilización intacta durante 3000 años. Vean lo que es esto. Es cuando vemos la historia del arte de Occidente y empezamos a contar 3000 años hacia atrás, pues llegamos a 1000 antes de Cristo, a la época homérica. En esa época se hacían esculturas en Grecia como atlantes, rígidas. Poco después se fueron refinando y se hicieron más finas hasta llegar a esa grandeza de las esculturas clásicas. Estamos hablando de las bellísimas esculturas de Praxíteles, de Fidias, de los grandes maestros que podemos encontrar en los museos griegos y en muchos museos de Europa o de Estados Unidos. Después han pasado apenas, ¿qué les puedo decir? 300, 400 años. Después viene Roma, que agranda los templos. Después viene Bizancio, que entra en una etapa de representación casi simbólica de los santos, en figuras muy rígidas, muy místicas, que tienen su belleza especial y que hay que verlos mucho para que le adquiramos el gusto. Después viene el Renacimiento, con estas obras magníficas de un Botticelli, de un Leonardo, no se diga Miguel Ángel. Después viene el Barroco y todavía no se cumplen siquiera los 2000 años. Cuando llegamos a los 2500 años, ya entramos al impresionismo y poco después al siglo XX, con esta ruptura de toda la pintura de imágenes, de la pintura que utiliza objetos visuales como tema, y entramos al abstracto, al cubismo, a todos estos movimientos del siglo XX que rompieron con todos los esquemas del arte de la historia. En cambio, en Egipto, en este mismo periodo de tiempo, siempre hicieron lo mismo. Sus esculturas eran prácticamente iguales. Este es Medinet Habu, visto desde el aire. Como pueden ver, no es un templo muy grande. Digamos, para las dimensiones usuales de los templos egipcios, no es un templo descomunal como este. Esto es algo insólito. Estamos ante el templo de la faraona Hatshepsut. Ella fue la creadora de este templo funerario para ella, que es uno de los templos más bellos, de los monumentos más extraordinarios del antiguo Egipto. Único por su diseño, por su limpieza de líneas, su sobriedad, estos terraplenes que se sostienen sobre columnatas. Aquí tenemos otro y finalmente otro, y está al final el patio central del templo en sí. En estos espacios hay capillas, así se les llama, que son espacios dedicados a algunos dioses. Concretamente está hay uno del dios Horus, casi ya inexistente. Otro
está el del dios Anubis, el de la diosa Hathor, la famosa diosa del amor y de la belleza, es, digamos, el equivalente a la Afrodita de Grecia. Porque en Egipto hay otra diosa del amor, que es Isis, la esposa de Osiris, esposa y hermana de Osiris. Ella es diosa del amor, pero del amor, ¿cómo les puedo decir? Del amor que tiene un esposo, que es su esposa, del amor decente, dicho concretamente, y del amor indecente, el amor pecaminoso, es Hathor, diosa de la sensualidad. Y todo esto, bajo el marco de estas montañas, es algo de verdad impactante. Vean nada más estos monstruos de rocas que están como resguardando el templo. Este es uno de los monumentos magistrales. A mí, en lo personal, creo que es si yo tuviera que escoger un templo de Egipto, creo que escogería este de la reina Hatshepsut. Esta es la estatua de Hathor, la diosa del amor lúbrico, que se encuentra en el templo mortuorio o el templo funerario de Hatshepsut. Y aquí llegamos al Valle de los Reyes y nada más les muestro, estas son las entradas a las tumbas. Hay alrededor, se han localizado alrededor de 60 tumbas en el Valle de los Reyes. En este valle, ninguna otra tumba está libre de saqueo, todas fueron saqueadas. Se cree que los mismos sacerdotes que llevaban esos entierros fastuosos con cofres de oro y con miles de estatuillas de extraordinaria calidad, fueron los que sacaban, porque no hubiera alcanzado el oro para tantos faraones. No se sabe. Hay otra teoría de que fueron los ladrones de tumbas que a lo largo de la historia se dedicaron a saquear las tumbas de sus tesoros, y la única que se encontró intacta es la tumba de Tutankamón, cuyo tesoro consta de cerca de 20,000 piezas, muchas de ellas en oro, en piedras preciosas. Es, ¿qué les puedo decir? Es algo prodigioso. Es un tesoro, ya me imagino Lord Carnarvon y William Carter, creo que se llamaba William, no estoy seguro, pero se apellidaba Carter, los dos que hicieron este descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y la verdad, para ellos ha de haber sido como descubrir un milagro. Nunca se había descubierto una tumba de tal riqueza, de tal opulencia. Ese fue el hallazgo arqueológico más importante a nivel mundial del siglo XX. También se dice que otro de estos descubrimientos arqueológicos importantísimo es el descubrimiento de las tumbas el ejército de terracota, que es otra obra prodigiosa. 6,000 soldados, todos con rostro diferente. Es impresionante.
es algo que rebasa el esfuerzo humano. En cambio, en el caso de Tutankamón, no es el esfuerzo gigantesco, es la riqueza de los tesoros. Y esta es una entrada a las tumbas. Aquí pueden ver otra sección del Valle de los Reyes con varias tumbas, varias entradas a tumbas que estas no se conocían, de hecho no se veían. Han sido descubiertas gracias a las excavaciones y a todos los estudios e investigaciones que se han hecho. Algunas de estas tumbas, repito, ninguna ha sido encontrada con su tesoro. Recientemente se encontró una en el delta del Nilo, pero no en el Valle de los Reyes, y nunca con la cantidad de objetos preciosos como la de Tutankamón. Estas tumbas lo que tienen es todas las historias que narran. Vean esta tumba para que vean el tamaño de una de ellas. Son verdaderos laberintos subterráneos y muchas veces parece que indicaban el camino hacia un determinado destino e intencionalmente se desviaba a la tumba, se sellaba y la tumba verdadera estaba a un lado o estaba en otro lado, como tratando de confundir a los arqueólogos. Esta es una pintura de las pocas pinturas que nos quedan del antiguo Egipto que están en buen estado. Y este es Anubis, el dios de los embalsamamientos, que es un coyote, un chacal, con cabeza de chacal, es un cuerpo humano, cabeza de chacal, y aquí está preparándose para embalsamar al cuerpo de un monarca, de alguien de la familia real. Lo indica el Nemes. Y gracias a Champollion, todos estos jeroglíficos han sido descifrados. Se sabe lo que contienen las historias que platican y se ha encontrado una riqueza enorme sobre la historia de Egipto, de quién era pariente de quién. Son historias blancas. La historia de Egipto no nos muestra de que la reina fulana de tal le pintó el cuerno al faraón con el general X. Ese tipo de historias picantes que pues tanto adornan la historia de los pueblos europeos, en Egipto no se dan. Todo es una historia lineal de faraones bien comportados, y todas las historias que narran son siempre ponderando al rey. Siempre son exaltantes. Nunca hay críticas. Era la norma en Egipto. Aquí tenemos otra de las tumbas. Nunca se me va a olvidar una señora que iba en el grupo, en uno de los grupos que llevé, le preguntó al guía si había algún lugar donde estuvieran todos los textos, las traducciones de los jeroglíficos de Egipto. Y el guía nada más sonrió como diciendo, pues que yo sepa no existe. Seguramente hay mucho en los
en las universidades, en los museos, pero pues no es material para ser publicado, es simplemente material para investigaciones. Por eso se sabe muy bien la historia de todos los faraones, casi de todos los faraones, durante 31 dinastías. Estamos hablando de más de 100 faraones, se conoce su historia, pero su historia limpia, no sus pecados. Esta es una muestra de lo que era una tumba, el sarcófago, y aquí está la momia en su caja dorada. Es simplemente una muestra, no hay nadie enterrado en esta tumba. Y nos vamos a Luxor. Regresamos a la orilla derecha del Nilo, es decir, al lado oriental, y llegamos al templo de Luxor. Es en el lado derecho, en el lado izquierdo del Nilo, según donde se vea, perdón, para no confundirnos, es en el lado oriental, en la margen oriental, donde se encuentran los templos dedicados a los dioses, no tumbas, no son templos funerarios, ya que el lado oriental es el lado de la vida. Y aquí tenemos parte de los pilones o pilonos, que así se llaman estas enormes puertas, estas monumentales puertas que dan acceso a los templos. Y aquí tenemos las columnas. Esto, por ejemplo, es columna de, no sé si es loto o papiro, pero en botón. Está cerrado. Y hay otras que están como abiertas, como si estuvieran floreando. Aquí tenemos el plano del templo de Luxor. Es, perdón. Aquí podemos ver, por acá está el acceso. Entramos y vamos a ver salones hipóstilos. El salón hipóstilo son los salones donde hay muchas columnas. Son columnas masivas, todas llenas de jeroglíficos. Estos son patios, como este también es un patio. Y finalmente aquí están diferentes capillas destinadas a diferentes deidades. Miren, esto es columnas, un grupo de columnas en loto abierto o en papiro abierto, por eso están como florecientes, no es el botón de la planta. Y aquí estamos frente a la entrada del templo de Luxor con el obelisco hermano del que estaba aquí, que en la actualidad se encuentra en la Plaza de la Concordia en París. Ese fue un regalo quizá entrecomillado, ¿no? Y aquí están estatuas sedantes, generalmente son del faraón Ramsés, que fue el que más se retrató sentado. Aquí podemos ver este salón de columnas.
nuevamente tenemos esta entrada con las estatuas de Ramsés, el obelisco, los pilonos y la calzada de las esfinges. Esta calzada une al templo de Luxor, unía originalmente al templo de Luxor con Karnak. Esto es parte del templo de Luxor. Aquí podemos ver los relieves con motivos egipcios. Sin embargo, vamos a ver estas columnas con capiteles de orden corintio. Esto fue mano negra de los romanos. Ellos construyeron estas columnas, me imagino, para instalar aquí algún templo o alguna capilla para alguno de sus dioses romanos. Esta es una mezquita que se encuentra dentro. Esta es la mezquita de Abu Hagar, que se encuentra en el interior del templo de Luxor. En la actualidad hubieran prohibido que se hiciera este sacrilegio de construir una mezquita en medio de este templo, pero durante la primera época islámica, los templos egipcios eran templos paganos que no merecían gran respeto. Muchos de ellos se llegaron a destruir para utilizar sus piedras con el fin de construir mezquitas o construir viviendas. Este es Jean-François de Champollion, el que descubrió, el que decodificó todos los jeroglíficos egipcios y logró hacer una traducción del egipcio a su lengua, que es el francés. De hecho, él se basó en la piedra Rosetta, una piedra que afortunadamente se encontró y que le sirvió como punto de partida, una especie de diccionario. Ahí estaba el texto, parte de un texto en jeroglífico, en escritura demótica, que es una escritura egipcia antigua, pero no tan antigua como los jeroglíficos, y en griego. Entonces, partiendo del griego, buscando coincidencias, empezó a dedicarle años a traducir hasta que finalmente publicó un diccionario del antiguo egipcio al francés. Yo tuve la oportunidad de ver una primera edición de este libro. Lo tienen en la biblioteca José María Lafragua de Puebla. Es una belleza de libro. Me imagino que ya hay copias modernas, ediciones modernas, pero él es el auténtico padre de la egiptología, aunque mucha gente dice que el verdadero padre de la egiptología es Napoleón Bonaparte, porque él envió, cuando su invasión a Egipto, él llevaba como parte de su contingente militar también un grupo de científicos, de estudiosos, de peritos, que se dedicaron a copiar, a sacar notas de todo lo que veían, y sacaron notas de los templos, de las gentes, de las costumbres de las gentes, de los animales. Y el libro es una joya porque todo está grabado
y no sé si se permita verlo, pero aquí en México tenemos en la biblioteca de José María Lafragua en Puebla una edición completa de las antigüedades de Egipto, compilada, así dice, por órdenes de el emperador Napoleón el Grande. Y aquí estamos en Karnak. Este es el templo más grande que existe en Egipto actualmente. Gran parte en ruinas, pero sigue siendo una reliquia grandiosa. Siempre se tiene de ver, yo sugiero primero Luxor y después Karnak. Aquí tenemos el otro extremo de la avenida de las Esfinges y los grandes pilonos de la entrada a Karnak. Uno de los patios con pilares y cariátides, algunas columnas en flor de loto abierta, aquí pueden ver uno de los obeliscos de Karnak. Miren, así eran originalmente los templos egipcios. Todos estaban pintados. Y se sabe porque todavía en algunos templos actuales se han visto restos de pintura y de los colores que se usaron. Por eso se puede hacer una reproducción muy fiel a cómo fueron estos templos. Esto es también Karnak. Uno de los patios con cariátides, con esfinges. Y aquí tenemos el templo de Karnak iluminado de noche. Una columnata y aquí estamos en el templo mejor conservado de Egipto, que es el templo de Edfú. Cuando tomamos el barco, que siempre se recomienda tomarlo en Luxor, ya que el viaje desde el Cairo hasta Luxor no hay grandes monumentos en ruta. En cambio, en el trayecto de Luxor a Asuán es por un lado más corto y pasan por este monumento, por este templo, que está, repito, extraordinariamente bien conservado. Y es el templo del dios Horus. Aquí lo pueden ver, el dios con cabeza de halcón. Estos son imágenes de Horus. Aquí lo tienen en la entrada. Este es una escalinata en el interior del templo. Este templo, el relieve, como pueden ver, es relieve, pero se marcan las líneas de los bordes y el interior no se esculpe. Y esto es una característica de los templos ya de la época tolemaica, es decir, de cuando ya eran los emperadores griegos. Entre ellos fue Cleopatra, que también fue una de las grandes gobernantes. Y este es el templo de File, el templo de Isis. Ya llegando a Asuán, tenemos este
templo es uno de los más bonitos templos. No es tan grande, está muy bien conservado y tiene una finura que otros templos no tienen. Aquí lo tenemos en esta fotografía espectacular de un crepúsculo sobre el templo de Phile. Aquí están los pilonos, son estas entradas. Este es uno de los, normalmente es como una culminación de un viaje a Egipto. Llegar a Abu Simbel y ver el templo de Ramsés. Ramsés, y aquí está el templo de su esposa Nefertari. No se la confunda con Nefertiti. Nefertiti era la que es muy bonita, esposa de Akenatón. Este Ramsés es un enorme templo y lo más notable de este templo es que estuvo a punto de quedar sumergido en el agua del lago Nasser. Miren, aquí está el mapa del Egipto, aquí está Luxor, Karnak, todo esto es el Alto Egipto. Y aquí llegamos a Asuán, aquí está Phile, y al extremo sur del lago Nasser, abajo del trópico de Cáncer, está casi sobre el Sudán el templo de Abu Simbel. Este es un grabado antiguo del templo como se encontraba en el siglo pasado, en el siglo antepasado, perdón, y aquí tenemos parte de las obras de reconstrucción del templo. El templo se tuvo que levantar. Vean esta foto. Es más bien una maqueta. Aquí llega el lago Nasser. El lago Nasser iba a subir el nivel del agua y iba a cubrir los templos. Entonces fueron elevados. Fue una proeza de ingeniería en la que intervinieron muchos países, organizaciones no gubernamentales que proporcionaron los fondos necesarios para llevar a cabo esta obra titánica. Iba a decir faraónica, pues sí, faraónica, de subir los templos para protegerlos de la inundación del lago Nasser, que aquí lo vemos en su actual nivel. Y aquí estamos frente al templo de Ramsés, colosal templo. Aquí está de noche, iluminado. Ese es el interior del templo. Durante el equinoccio entra el sol y alumbra en el fondo a la estatua de Ramsés que se encuentra al fondo. Y este es el templo de Nefertari, donde también se encuentra la diosa Hathor, que también fue elevado para librarlo de las inundaciones del lago Nasser. Y aquí lo tienen de noche. Pues esto es el resumen
lo que es el Egipto. En la próxima sesión les voy a hablar algo de los dioses y de un paseo que no mencioné en esta serie de conferencias, que es el paseo del Monte Sinaí. Pues les agradezco mucho a nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje. Nos vemos la semana entrante para continuar nuestro recorrido por Egipto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Raúl. Como siempre agradecemos que nos hayan acompañado y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, compartir y darle like, dejar su comentario.